Buenos días, me llamo Luis Antonio Rodríguez Huertas, soy granadino de adopción, aunque mis orígenes son extremeños, de la pobre Extremadura, que es la de las regiones más olvidadas de nuestra España querida, y eso imprime carácter. Estoy casado, Cristina se llama mi mujer, tengo la suerte de estar enamorado de ella y también de nuestro hijo que tiene 2.620 días. Yo sigo contando los días de mi hijo porque es un regalo para nosotros y los regalos así, pues en fin, hay que saborearlo continuamente. Y actualmente trabajo en varios frentes donde llevo más tiempo o donde me consume más tiempo. Es una fundación que se llama Fundación para la Ciudadanía Global, una fundación de carácter político, transformador, que pretende mejorar la implicación democrática, ¿no?, de los distintos actores. Pero también colaboro con unos misioneros, trabajo con unos misioneros y también de clase en magisterio, la escuela de magisterio. Y después pues estoy implicado allí donde la vida me lo permite y donde mis compromisos de esposo y padre también me lo permiten. Para mí lo primero en la vida, cuidar mi familia. ¿Querés contarnos con qué tipo de organizaciones vinculadas al sinhogarismo estás vinculado actualmente? Vale. Bueno, pues actualmente yo afronto o me enfrento o acompaño todo este drama del sinhogarismo como desde distintas facetas. Primero como ciudadano, que es donde yo empecé a tener más contacto con nuestra realidad, ¿no? Estuve viviendo en Las Palmas de Gran Canaria un tiempo y allí trabé contacto con una organización que se dedicaba al sinhogarismo y que me impresionó, me rompió por dentro y desde entonces yo creo que para mí ha sido siempre un lugar existencial, ¿no?, donde está con las personas sin hogar a distintos niveles. Ahora mismo, pues como ciudadano también soy sensible ante la realidad, conozco la realidad de mi ciudad y me encuentro con personas sin hogar en la calle, con algunas me paro y con otras no, pero con un grupito de ellas tengo amistad incluso. Después, como activista, pues participo en plataformas como La Calle Mata, que es una plataforma que existe en Granada para reivindicar ante el ayuntamiento y las administraciones locales y, bueno, y la Junta de Andalucía y demás, demandar las mejoras necesarias para que las personas sin hogar vivan como les es debido, con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y cualquier otra persona. Después también el trabajo desde la esfera política. Pertenezco al Partido por un Mundo Más Justo, un partido que nació hace 22 años para poner en el centro de la política a los colectivos más vulnerables. Así, precisamente tiene mucho que ver, ¿no?, el sinhogarismo con la existencia del Partido por un Mundo Más Justo. Y aunque tocamos muchas otras realidades, migración, mayores, discapacidad, adicciones, prisiones, salud mental, pero el sinhogarismo sigue siendo para nosotros algo nuclear. Y además lo trabajamos de una forma que creo que es la apropiada. No trabajamos el cómo hacer políticas frente al sinhogarismo de despacho, sino que con personas sin hogar. En nuestro partido tenemos afiliadas, que es una cosa curiosa, para mí me gusta recordarlo, personas sin hogar, ¿no?, que participan en nuestras reuniones, aportan y demás, ¿no? Como tenemos en todo nuestro equipo de trabajo, esa es la idea que tenemos que ahora, están destinatarios de nuestras políticas, ¿no? En el equipo de discapacidad tenemos personas con discapacidad y en el de prisiones tenemos personas que han estado en cárcel o son voluntarios o trabajan en el ámbito de prisiones, ¿no? Entonces también tenemos esa faceta más de política, de construcción política, ¿no? Y después también participo, y es algo que creo que es bueno potenciar en cualquier colectivo, pero en este también, en una red de entidades de personas que trabajan con personas sin hogar aquí en Granada, donde estamos más de casi 20 entidades y nos reunimos una vez al mes, pues, para coordinar nuestras respuestas, nuestras demandas, para compartir información, para mejorar todo el circuito de recursos y atención a las personas sin hogar. Es la red granadina para personas sin hogar. Hablando de la perspectiva política, me parece interesante pensar qué decisiones políticas o administrativas empujan o promueven, ¿no?, que haya personas sin hogar. Me interesa poder pensar, hacer una reflexión sobre el sinhogarismo como una problemática estructural y política. Sí, lo primero es afirmar que como otros problemas que tenemos sociales, pues la sociedad, se me venía a la cabeza ahora mismo todo el desafío que tenemos con los problemas de salud mental en la juventud y demás, no son problemas personales, son problemas sociales, ¿sí? Porque tiene casos sociales y todo parte de un engranaje que aboca a determinados comportamientos, circunstancias que a las personas pues le influye directamente, ¿no? En este chingorismo está claro que las políticas, la construcción social determina en un tanto por ciento muy alto el que haya personas en estas circunstancias. Hay decisiones personales también, ¿eh? Tiene mucho de mito, después si acaso hablamos de eso, ¿no? Porque hay personas que están en la calle por propia voluntad,
pero es un número muy pequeño, ¿no? Y si están por propia voluntad, también es cuestionable en muchas de ellas hasta dónde la voluntad es real, no es una voluntad ya condicionada por otras circunstancias. Pero si están en la calle, la mayoría de las personas son porque han fracasado todos los sistemas de acogida, las redes de protección, ¿no? A todos los niveles, familiares como no, pero también sociales, ¿no? Y de protección. Una persona que está en la calle, según dicen los estudios, es una persona que aglutina en poco tiempo lo que se llaman factores estresantes, muchos factores estresantes. Todas las personas tenemos a lo largo de nuestra vida circunstancias estresantes especiales. Pierdes un trabajo, una ruptura amorosa, una muerte de un ser querido inesperado. Pero una persona que está en la calle normalmente lo que hace, lo que le pasa es que en poco tiempo se dan muchas de estas circunstancias. Claro, eso cualquier persona somos susceptibles de vivir algo así. No lo elige la persona sin hogar. La persona sin hogar no elige que me pasen estas calamidades, sino que sucede. Una sociedad que se dice sociedad humana tiene que estar preparada para atender a esas circunstancias, ¿no? Pero eso no ocurre, ¿no? Faltan redes para atender, ¿no? Ante cuando falta el empleo, que hay muchas personas que están en la calle porque devienen sin empleo y tiran de ahorro hasta que ya se quedan sin ello y entonces ya pues empiezan a lo que decimos mendicidad, ¿no? A pedir porque ya les faltan donde las puertas que tocar, ¿no? Pues una sociedad madura, humana, tendría que estar preparado para atender a personas así, que no están por su propia voluntad en la calle, ¿no? O cuando suceden problemas de salud mental, que son muchas de las circunstancias también que viven estas personas, que duda cabe que por humanidad, pero también por nuestra sociedad democrática de derecho, tendría que tener la capacidad suficiente, ¿no? Para tener organizada la atención, ¿no? A los problemas de salud de una forma digna y si algo no quiere una persona para un ser querido que esté enfermo, que esté en la calle, ¿no? Pues estas personas que son parte de la familia humana, de la sociedad, tampoco tendrían que estar en la calle, ¿no? Y así con todo, el gran problema que tenemos es la de la vivienda, ¿no? Que al fin y al cabo el singularismo está muy asociado a la vivienda, ¿no? Lo padece en primer lugar y de una forma dramática. Que no exista unas políticas, ¿no? Que faciliten el acceso a vivienda a la gente. No decimos al chalet en la playa, ¿no? Pero sí a un lugar donde estar, a tener su protección, pues genera que haya muchas personas que estén en la calle. No se lo pueden permitir, y como están los alquileres, y ni mucho menos comprarlo, ¿no? Hay gente en la calle que tiene su ingreso, que tiene su paga, ¿no? Son una contributiva o el ingreso mínimo vital, pero eso no lo da para un alquiler hoy en día, ¿no? O si encima pones todos los estigmas que existen, ¿no? Y que son también problemas sociales, ¿no? Toda esta estigma y esta forma de pensar, ¿no? Para alquilar un piso a una persona sin hogar, si ya nos cuesta lo que estamos normalizados, para una persona sin hogar es muy complicado. Le pide una serie de papeles, avales y demás, ¿no? Que básicamente lo que hacen es buscar la manera de rechazar, ¿no? Que ya por la imagen, pues por desgracia muchas veces condiciona, ¿no? El elegir a qué persona alquilo una determinada vivienda. Entonces sí nosotros decimos, en mi partido y bueno, como ciudadano, ¿no? Que los grandes problemas de la sociedad tienen solución cuando se quieren, ¿no? Y por lo tanto hay una falla estructural enorme. Y ya no solo en derechos que se ven, ¿no? Como el derecho al empleo, el derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a una salud, una atención, sino hay otros derechos no formales, pero que todos entendemos como derecho. El derecho a sentirse acogido en una sociedad. El que todos podamos ir por la calle sin que nos vienen con desprecio, ¿no? O se cambien de acera, ¿no? El derecho a tener una situación de vida que te permita ocio, que te permita participar, ¿no? De esos derechos que son, a lo mejor no están recogidos en la Carta Magna de la Constitución, pero también son derechos que necesitamos para vivir dignamente y plenamente, ¿no? Pues todos esos derechos se vulneran continuamente en la sociedad para muchos colectivos, pero particularmente para estos que tienen la etiqueta ya, ¿no? De personas no gratas o de las que hay que alejarse. Junto se da el rechazo y también ya por ahondar un poquito y se da la invisibilidad, que es otro fenómeno que se da con las personas sin hogar, ¿no? Este rechazo ha llegado a un punto, está tan estructural que preferimos mirar para otro lado, ¿no? Entonces no es raro la imagen en las calles de cruzar para no encontrarte con personas sin hogar porque te repelen, les tienes miedo o ya se han convertido en afectos de adorno del mobiliario urbano, ¿no? Es una... Está claro, ¿no? Es un problema social, ¿no? Están las circunstancias humanas que abocan a esa situación de sinhogarismo, pero todo ello está acompañado e impulsado por falta de previsión y de atención social, ¿no? Me gustaría si quisieran dar un poco en esto que hablabas de los prejuicios, de los estereotipos o ideas que a veces tenemos sobre las personas sin hogar, que es importante que pongamos sobre la mesa y discutamos, ¿no? Porque hace mucho daño. Lo primero, yo creo que es que, o sea, como todo la vida, ¿no? O empatizamos con estas personas, ¿no? O será el número que llena una estadística más o menos grande, dolorosa o no,
Entonces, si tú empatizas con esa persona y solo se empatiza desde el conocimiento, nadie ama a lo que no conoce, ¿no? Y entonces, es verdad que hay determinados colectivos donde uno habitualmente no tiene contacto, ¿no? Pero si uno quiere ganar en humanidad, puede encontrar la manera, ¿no? Perfecta y fácil de tener contacto con ellos. Entonces, si tú empatizas con esas personas porque las conoces, si conoces su historia, ¿no? Pues claro, entonces te quita un montón de pájaros de la cabeza, ¿no? Las personas sin hogar no son personas que están en la calle porque quieren, ¿no? Ni están en la calle porque se la habrán buscado, ¿no? Normalmente, como decía antes, una persona sin hogar es fruto de sus circunstancias y de una falta de previsión social, pero además los estudios dicen que una persona, que no es tan raro, cualquiera de nosotros podía estar en una situación sin hogar. Yo he conocido, y es normal en la calle, personas que nunca se esperaban estar en la calle porque tenían una situación económica solvente, una situación familiar normal, ¿no? Una red de contactos buena, pero vosotros ha sucedido cosas en su vida que no han sabido gestionar, no han encontrado la ayuda suficiente y ya va a poca en la calle. Bueno, una vez que está en la calle, que a todos los puede pasar, lo primero que quiere uno es salir de ahí, no quiere perpetuarse. Pero cuando empieza a buscar formas para salir y no la encuentra, que ahí es donde viene, ¿no?, la falta de políticas sociales, ¿no?, de actitudes, ¿no?, con respecto a la solución para estas problemáticas, dice el estudio que si después de año y medio no encuentras solución, ya lo que hace te institucionaliza en la calle, ¿no? Y yo escucho decir a personas que están en situación de sin hogar, tengo miedo a que llegue el momento que ya no quiera salir de la casa. Pero no es que no quiera salir, es que llega un momento donde ya estás acostumbrado a no poder salir, que ya lo que quieres sobrevivir y ya sabes que la calle te puede dar lo mínimo que necesitas para vivir, con alimentos, pidiendo aquí o allí, o yendo a un comedor social. En las noches peores intentar estar en un refugio de los que hay, de ahora hablaremos si queréis la descripción de Granada, escaso e incompleto, pero bueno, o buscarme unos cartones y echarme detrás de un árbol, ¿no? Pero no es que lo quiera. Raramente yo he encontrado alguna persona, pero y también es a esa persona que he encontrado tengo que respetar su derecho a decirlo, pero dudo de si en el fondo son decisiones libres o son condicionadas, ¿no?, por problemas de salud mental o por derrotas ya existenciales como esto que estoy diciendo. La mayor parte de la gente está en la calle porque no encuentra forma de salir de ella, ¿no? ¿Y qué quiere una persona en la calle? Tener su sitio para estar, aunque sea después para ir como le dé la gana, ¿no? Si quiere vivir con poca higiene, ¿vale? Pero quiere tener un sitio cerrado con una llave donde meter tus cosas, que no te robe, y no digamos la mujer, ¿no?, que está expuesta además a violaciones, ¿no?, abusos, ¿no? Sino la gente quiere tener su sitio donde tener sus cositas, sus pocas pertenencias y hacer lo que quiera, levantarse donde quiere, cuando quiere y comer lo que quiera y poner los pies encima de la mesa. O sea, no, la gente no quiere estar en la calle y no se la ha ganado. Si la gente está en la calle, nos puede pasar a todos por circunstancias que pasan en la vida, pero la respuesta que tiene que dar la sociedad es incompleta, insuficiente o muy precaria, ¿no? Entonces, bueno, pues aboca a todo esto. Hay grandes problemas estructurales que originan, ¿no?, que el sinhogarismo se perpetúe. Y frente a este estereotipo también hay actualmente, bueno, eso está en el imaginario colectivo, ¿no?, que las personas sin hogar son personas con adicciones, ¿no?, enganchadas, y qué duda cabe que en la calle mata, y mata poquito a poco. No sé el nombre de la plataforma donde estamos también, la calle mata. Mata quitando la vida de muchas maneras, y una de ellas es cuando uno ya se encuentra desprovisto de todo, vive con miedo, pues tirar de adicciones, yo lo entiendo. Yo ojalá nunca tuviera que estar ahí, ¿no? Pero son sucedáneos, ¿no?, de cosas que no tienes, ¿no? De una falsa seguridad, ¿no? Bueno, o aislarte o inhibirte, ¿no? Sí, en la calle hay mucha adicción, pero son fruto de las circunstancias, ¿no? Y aún así, no todo el mundo en la calle tiene adicciones, que es donde quiere llegar, ¿no? Es otro prejuicio, ¿no? Hay gente en la calle que está luchando por salir, no lo encuentra, echa sus papeles de empleo, toca las puertas de las instituciones, pero siguen sin tener respuesta y así, bueno, va empeorando hasta que llega un punto ya que la salud mental eclosiona, ¿no? Y Me interesa en ese sentido si pasar a hablar de, bueno, de los recursos que hay hoy en día en España, en Granada, sobre todo Europa, y en ese sentido cuáles se priorizan y cuáles están desatendidos, ¿no? bueno, primero, ¿hay recursos para atender a las personas sin hogar? Sí, hay en teoría, ¿eh? En España se calcula que hay 400.000 viviendas vacías y hay unas 35.000 personas en situación de calle. Bueno, solo con esos números podríamos decir que hay 1.000 viviendas vacías y que no esté sin vivienda, y la ecuación es muy fácil de resolver. Pongamos a esas personas en las viviendas vacías, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando hay voluntad, entiendo que todo es complejo, la vida y las soluciones no son fáciles, ¿no?
O sea, hay recursos en teoría, pero no hay recursos en la práctica. Un ejemplo concreto, aquí en Granada, ahí se calcula, es también difícil de calcular el número de personas que hay en la calle, son poblaciones muy fluctuantes que van de un sitio a otro, ¿no? Buscando allí donde pueden estar mejor, después de un tiempo veis que no están mejor, entonces va buscando otro sitio y demás, ¿no? Pero aquí en Granada y se calcula que hay unas 300 personas en situación de calle. Que hago un paréntesis, también a nivel terminológico, también para quien lo está escuchando, por si son neófitos en este tema, y también por si queréis contribuir a cambiar el imaginario, ¿no? Es distinto decir vagabundo, por ejemplo, ¿no? O personas sin techo, ¿no? O mendigo, a personas en situación de sin hogar. Fijaros que estamos hablando del hogar, que es un constructo mayor que un techo. Un hogar es algo más, es algo que tiene calor, que tiene calefacción, que te protege, que tiene llave, ¿no? Y no es solo un techo, que puede haber gente con techo, pero sin hogar, ¿no? Y además es una persona transitoria, o aspiramos, por eso decimos personas en situación de sin hogar, porque el deseo, y se demuestra que la gente puede salir de qué forma se puede salir de la calle, ¿no? Que también es una cosa importante, te demuestra que la gente sale, entonces, bueno, es el deseo que todo sea una situación, ¿no? Bueno, pues cierro el paréntesis. En Granada hay unas 300 personas en situación de sin hogar, y para ellas mismo lo más urgente que es que tenga un sitio donde dormir, donde hace frío, cuando hace mucho calor, que aquí en Granada, como sabéis, los inviernos y verano son duros, solo hay atendidas 150 distintos recursos. Hay un recurso que gestiona una fundación que se llama Casas Diocesanas de Acogida, donde está Cáritas, que atiende a unas 50 personas, pero lo hace son procesos, o sea, no es atención de emergencia, no son lugares de baja exigencia o de alta tolerancia, sino que son personas que entran porque están haciendo con ellos un seguimiento. Después hay un hogar Hocre, que está pensado para mujer y familia, que atiende a unas 30 personas. Ahora en invierno se han habilitado otras 30 plazas para situaciones de emergencia, con lo cual estamos hablando de 50 más 60, unas 110. Y después tenemos un lugar que en la calle Aranda, que por el día es un centro de acogida para personas con adicciones, el SEA, pero por la noche se convierte también en un centro que permite dormir allí a unas 30 y tantas personas. La mitad en torno a una mesa, en sillas, y la otra mitad en hamacas, ¿no? Pero claro, las condiciones, ¿no? Dormir en torno a una mesa con la cabeza encima de la mesa, ¿no? Pero eso, sumando todo esto, redondeamos unos 150, para ir a los 150 que no tienen esa atención. Y de esos 150 que digo, pues no todos tienen siempre la posibilidad de dormir porque los recursos te ponen un máximo de estancia o un máximo de horas, ¿no? Entonces hay 150 personas en la calle. Para esas personas en la calle, ¿qué hay? Pues no hay nada. No hay nada. Hay pues el tirar cada uno de su propia inventiva pues, para tener lugar donde dormir, cartones, un sitio donde protegerse del frío, en las cocheras, en los garajes, o también en algún amigo que temporalmente te deja estar, ¿no? Pero no hay nada. Después hay recursos, por ejemplo, como un tema gordo de salud mental, hay atención en calle de salud mental. Pues no es, el ayuntamiento a través de Cruz Roja tiene un dispositivo que va, ¿y cómo se llama? Esto que va por, me sale el nombre, bueno, que va con los coches, pero no me acuerdo, móvil, una unidad móvil, ¿no? Pero bueno, hacer un recorrido, obviamente, con sus dificultades para llegar a todo el mundo, ¿no? Y solo algunos días en la semana o un día en la semana. Sí, nada, los recursos que existen, porque el ayuntamiento ha cerrado de recursos, son recursos del tercer sector, de entidades bueno, que por sensibilidad, por querer trabajar por los derechos de estas personas, le ofrecen alguna alternativa, ¿no? Como los derechos sociales, ahora pues tenemos Cabal y Café, tenemos el comedor de Regina Mundi, tenemos San Juan de Dios, en esos lugares algunos también permiten ducharse, lavar la ropa, ofrecen ropa, merendar, cenar, pero son todos parches, ¿no? Parches que bellito soy yo que hay estas instituciones que lo hacen, ¿no? Si no serían menos todavía. Pero lo que es soluciones estructurales e integrales faltan, ¿no? En muchas, ¿no? Entonces esas 150 personas pues van por las calles buscando el sitio donde estar de la mejor de la manera posible hasta que alguien le quite de allí o llega a los servicios de limpieza, le quitan los colchones, no tira la basura, su bolsita y demás, ¿no? Es un drama, es doloroso, ¿sí? A los ciudadanos que estemos un poco sensibilizados, sin creernos mejor que nadie, pero este es uno de los temas que está abajo, de abajo de todo, ¿no? El no tener un sitio donde caerte muerto, literalmente, aquí en Granada, el año pasado murieron 18 personas en la calle, ¿no? En fin, pues es muy duro. Y todos los problemas son comprensibles y todos tenemos circunstancias dolorosas en nuestra vida. Pero no tener donde caerte muerto
está entre las cosas más duras que se puede vivir, ¿no? En ese sentido pensaba, bueno, qué tipo de políticas públicas podrían pensarse y un poco el rol de las entidades sociales, ¿no? Que intentamos trabajar en esta temática, que a veces, un poco lo que decías, ¿no? Terminan sustituyendo hasta donde sustituyen al Estado o complementan al Estado y hasta donde suelen trabajar en conjunto para crear estas políticas que deberían crearse, ¿no? Sí, ahí tenemos un buen tomate, ¿no? Y que entre lo público y lo privado, ¿no? Pero es mi percepción particular o mi opinión, ¿no? Hace falta buscar equilibrio entre ambas. O sea, ni el Estado, en el mejor de los casos, solucionaría todos los problemas de las personas sin hogar, como todos los problemas, ni tampoco podemos dejarlo todo en manos del tercer sector, ¿no? O de las entidades particulares, ¿no? Porque para eso está el Estado, para solucionar los problemas de la ciudadanía, ¿eh? Pero hace falta los dos, porque el Estado puede hacer las cosas con calidad, pero a veces, incluso haciendo las cosas, le falta la calidad humana. Y ahí entran las entidades, ¿no? ¿Cuántas entidades las personas sin hogar las buscan? No porque den soluciones, porque no pueden dárselas de forma integral, sino por el calor humano que desprende, ¿no? Por estar en un sitio humanizado, ¿no? Y tener una dinámica de encuentro de familia, de amigos, ¿no? De confianza, de seguridad, ¿no? Eso lo pueden dar las políticas públicas, pues también lo podrían dar, pero bueno, es más complicado, requiere un plus, ¿eh? Donde ya entra en juego ahí los valores de las personas, de los técnicos y demás. Y hay técnicos encantadores en Granada que trabajan con este y otros problemas, ¿no? Pero bueno, donde media un contrato laboral solo, pues a veces hay otras cosas que no lo da el impuesto, ¿no? Sino que lo dan otro tipo de... Entonces, yo creo que hay que conjugar bien el Estado, que tiene que proveer las soluciones para estas personas, como cualquier otra circunstancia que necesite una respuesta pública, pero yo creo que tiene mucho sentido y siempre habrá entidades con determinados carismas, no sé, de cualidades, ¿no? Que hacen que tenga sentido, ¿no? Pues aquí lo que estáis diciendo en el FES, esto, pues sí, esto tendría que hacerlo el Estado, ¿no? Que la gente tuviese un sitio donde estar pero aunque eso existiese, el calor que se le quiere dar aquí, la atención, el recorrido integral, pues posiblemente no se le daría ningún otro recurso público, ¿no? Y que esté vosotros, ¿no? Yo creo que tiene sentido. Pero si pensamos en qué políticas hay que hacer y pasando ya al capítulo de soluciones, porque claro, hay que pensar que esto no solo es atenderlo de una forma cercana y familiar, que es muy importante, es lo primero, ¿eh? O sea, y vosotros estáis pensando en esto. ¿Qué quiere una persona sin hogar? Que se acerque gente a hablar con ella, que no sean apestados, ¿eh? Entonces, patrullas de calle, ¿no? Todo lo que son procesos de acompañar a personas en la calle para que se sientan escuchados, dignificados. Eso es el primero que hay que hacer, ¿no? Más allá de la atención técnica que también, ¿no? Pero pensando ya en lo técnico, ¿qué necesita la persona? Vivienda. Existe una forma de trabajar en todo esto que está ya contrastado, que da solución, que es el housing first, que primero la vivienda, ¿no? ¿En qué consiste? Pues en determinados lugares, aquí en Granada hay una pequeña experiencia que ahora os digo cuál existe, pero por ejemplo Finlandia, que son países nórdicos, pero tienen adelante muchas cosas, también con su cuestionamiento, los países nórdicos, pero ahí han puesto en marcha esto y parece que han erradicado técnicamente, siempre hay un número difícil de erradicar, como el empleo, el sinhogarismo, que consiste en que se suministra de vivienda a las personas sin hogar sin condición. O sea, hay un pequeño acompañamiento, pero ni siquiera es invasivo. Los técnicos no entran en las casas sin permiso de las personas que la estaban viviendo. Y eso genera un cambio diametral en la rutina de las personas. Cuando una persona tiene casa, una persona que está en situación de calle, tiene un hogar, pues le permite tener una vida ordenada, vivir preparado para una búsqueda de empleo más activo. Para una entrevista de trabajo tienes que ir descansado, tienes que ir aseado. Nosotros damos una vivienda, tenemos un mundo de relaciones más normalizado donde puedan venir amigos, pueden venir personas a tu casa y por lo menos sentirte no miembro de la red social. Es decir, lo primero que si un Estado o una administración quisieran apostar por acabar con esto, y parece que existe esa posibilidad, es el programa Housing First. Aquí en Granada hay 12 viviendas en ese régimen, Housing First. Cuando hace ya años que se prometió que se iba a multiplicar y después multiplicado, pero nunca se ha multiplicado. Entonces, con 12 viviendas ante 300 personas, pues ya damos un poco ahí cuenta de cómo están las cosas, ¿no?
Y parece ser que da resultados. Y yo conozco personas que han estado en ese régimen y eso es un empujón muy necesario para que después puedan tener su propia autonomía, buscar su vivienda y demás, ¿no? Pero sin casa, eso, sin hogarismo es no tener hogar, pues sin casa no hay hogar, ¿no? Eso es lo primero. Y para eso, pues, ¿qué había que hacer? Pues a nivel de mercado de vivienda, ¿no? En cuanto a vivienda vacía decía antes, pues generar procesos para mediar entre los tenedores de las casas y las personas sin hogar, ¿no? Que el ayuntamiento, las administraciones fueran avalistas, por ejemplo, con incrementase su parque de viviendas públicas, ¿no? Y siempre en ellas hubiese un número, un tanto por ciento destinado exclusivamente a personas sin hogar, ¿no? Que son operaciones que se hacen y que son exitosas, ¿no? Que quería leer un melón aquí también a la hora de la integración de las personas sin hogar, porque son personas excluidas, entonces la política tiene que ser de inclusión, ¿no? De integrar. También se tiende en algunos sitios donde hay menos conciencia de cómo hacer las cosas, menos conocimiento, a crear guetos, ¿no? Identificar la exclusión es solo empeorar el problema, ¿eh? Entonces, lo que hay que buscar es que estas personas se integren en la sociedad de una forma normalizada. Entonces, que no haya un edificio para personas sin hogar, sino que haya viviendas, como para el resto de los ciudadanos, donde una persona sin hogar que no tiene recursos puede acceder a ella, pero sin que estén señalados, ¿no? Porque si tú aglutinas a muchas personas sin hogar, pues los vecinos enseguida, que lo saben, pues lo que hacen es generar un problema mayor de rechazo y demás. Entonces, que esa es la solución. Mientras eso no ocurra, mientras no haya vivienda para todos, pues podría haberlas, como digo, ¿no? Y se hagan políticas donde se reserven número de viviendas o se generen procesos para facilitar el acceso a vivienda a personas sin hogar. Pues aspiramos en Granada, en muchos sitios, a tener un albergue de baja exigencia con unas características concretas que harán números para que todas las personas de la calle puedan estar allí. Necesitamos, por lo tanto, un albergue de grandes dimensiones. Si hay 150 personas que no acceden a estos recursos, pues un albergue con por lo menos 150 plazas, que es posible. Hay sitios donde esto se está dando y con éxito, ¿no? El que una persona que de pronto aboca a la calle, por lo que sea, un día, no puede pagar la hipoteca o el alquiler o tiene un follón familiar y dice, porque tengo un sitio donde acudir, ¿no? Y que la ciudadanía, porque insisto, a todo nos puede pasar, ¿no? La ciudadanía diga, aquí está el sitio donde esta persona puede pasar la noche, ¿no? Bueno, pues sería un lugar para un número alto, pero además con unas características importantes, que son lugares donde las normas no condicionen la estancia. Si tú haces un albergue y lo que pones son muchas normas, pero que está de alguna forma diciendo no vengáis, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mascotas. Mucha gente en la calle tiene mascotas, que es su familia, ¿no? Perros, ¿no? Claro, y muchos de estos albergues pues, no se permite entrar con mascotas, pues ya estás diciendo que no vengan, ¿no? O si viene con adicciones. Si la Comisión para entrar que no tenga adicciones en estos recursos de baja exigencia es que no entre, ¿no? O sea, obviamente hay que trabajar con las personas pues, para que dejen las adicciones y para que puedan tener una vida sin ellas. Pero de entrada hay que buscar otra manera, ¿no? Para que estén a gustos, se sientan protegidos y haya mecanismos, personas, ¿no? Que trabajen con ellos aún en esas circunstancias, ¿no? de adicciones, ¿no? Y así, bueno, como en muchas otras características, ¿no? Si queremos un albergue de baja exigencia donde cualquier persona pueda estar y se encuentre allí pues, protegido de la inclemencia del tiempo y demás. Y además ahí se meten procesos de talleres prelaborales, ¿no? O de ayuda de búsqueda activa de empleo, o hay especialistas para temas de salud mental, o sea, pues mejor, no sé, es el ideal, ¿no? En unos días hay un encuentro también, pues, en Granada, gracias a Dios, se multiplican las actividades y la iniciativa a favor de las personas sin hogar. Pero no vienen de lo público, no vienen de las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, son buenas intenciones que no se pueden materializar de cuernos puestas. Y ahora va a haber dentro de poco una especie de conversatorio también sobre el sinhogarismo. Ahí van a actuar un grupito de personas que han estado o están en calle. Yo estoy ahí participado también, no porque esté en la calle, sino porque me lo han permitido ellos. Se llama el grupo Con Esperanza. Nos reunimos una vez a la semana y están preparando una obra de teatro, no, ni siquiera una obra de teatro, es un happening, ¿no? Una cosa sencilla y es un sueño sobre esto, ¿no? Sobre que en Granada exista un albergue con todas estas características donde se pueda ir a estar a gusto y allí además haya una sala para ver la televisión, para jugar, para descansar, para haya médicos, haya psicólogos, psiquiatras, haya, ¿no? Ese es el sueño, ¿no? Es posible, como todo en nuestra sociedad, cuando se quiere, se prioriza, ¿no? Es posible, ¿no? El tema es, ¿se debería priorizar esto?
Pues yo estoy en el partido político por un mundo más justo que lo hace para esto. Entonces lo tengo claro, pero ojalá la ciudadanía compartiese este diagnóstico con este ejemplo. En nuestra familia, cuando tenemos un ser querido que está mal, y digamos una persona que ha perdido el trabajo o que no está enfermo y una enfermedad gorda, una familia sana se vuelca en esa persona, ¿no? Le da cariño y le comparte recursos económicos lo que haga falta. Pues en esta gran familia que es la sociedad, habría que priorizar a las partes más débiles, ¿no? Yo creo que eso es de sentido común o de humanidad, ¿no? Entonces, si lo priorizásemos, hay recursos, claro que hay recursos, ¿no? Como hay recursos para gastarse en defensa y en bombas, ¿no? Pero ahí está el que lo que nos gobiernan tenga esta sensibilidad y esta capacidad de priorizarlo, ¿no? Y ahí lo encontramos por un muro gordo, ¿no? Y me parece también interesante pensar soluciones, ¿no? Y con un poco de optimismo para crear estrategias. Y en ese sentido, para mí era súper importante, también ya que participas en varias redes, ¿no? Como hablar de importancia del trabajo en red para abordar esa temática, ¿no? Sí que lo es, ¿no? Por eso tenemos las redes de granadina de entidades, perdón. Corta. Vale. Por eso tenemos la red granadina de entidades que trabajan con personas sin hogar. Porque las personas sin hogar no dejan de ser personas y las personas a veces también tenemos nuestras pillerías y tenemos, empezando por ahí, ¿no? Entonces, el que estemos coordinados también evita, ¿no? Un mal uso o un abuso de las entidades. Y yo conozco personas sin hogar que saben cómo aprovecharse de las entidades, ¿no? Y van con su historia a una y después van a otra. Entonces, si no estamos coordinados por ahí, que es un primer elemento de conveniencia de que estemos coordinados para dar una atención buena y no se lleven siempre la ayuda a los mismos y dejemos otros por el camino, ¿no? Porque la ayuda del tercer sector es limitada, ¿no? Pero ahí más allá, una red permite primero, fijaros algo tan sencillo como darnos fuerzas en el convencimiento de que tiene sentido lo que hacemos, ¿eh? Cuando la presión social es tan grande, cuando la sociedad va por otro lado, ¿no? La sociedad del consumo, del bienestar, del crecimiento económico, ¿no? De este capitalismo salvaje, no liberal, ¿no? El que haya entidades que trabajen en estos sectores a veces se hace duro, ¿no? Porque hasta las propias personas que forman parte de ellos, sean técnicos o voluntarios, porque la red está hecha de estas dos pacas, hay técnicos de entidades, pero también voluntarios, pues uno se cuestiona, ¿no? Así estoy haciendo el tonto y estoy yo aquí trabajando por acabar esto que nunca se va a acabar y me estoy desgastando, perdiendo yo energía, tiempo y dinero. Y así, entonces, el que haya una red que nos demos apoyo, eso es muy importante en la vida, ¿no? No estamos haciendo el camelo, es más, todo lo contrario, estamos haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Estamos haciendo priorizar lo que hay que priorizar en la sociedad, ¿no? Entonces también tiene esa otra faceta, el poder apoyarnos. Y tiene otra faceta muy importante que es la coordinación de recursos, ¿sí? Para que no dupliquemos recursos, o que sepamos dónde se puede derivar a una persona para qué cosa, ¿no? Y hay una cuarta pata, o sea, la primera la coordinación entre las personas sin hogar, la segunda el apoyo anímico, ¿no? O incentivar que esto tiene sentido. La tercera es la coordinación interna de recursos y la cuarta es la denuncia colectiva, ¿no? Y diciendo por toda la vida que una persona eleve la voz ante un problema que lo eleven 20 y si detrás de 20 entidades hay muchas personas, pues más todavía, ¿no? Aún así no nos hace mucho caso, pero ahí estamos, ¿no? Dando la batalla y diciéndonos muchas voces a la vez, oye, pues habría que buscar soluciones. Ahora estamos pues en plena ola de frío, ¿no? Es que, Dios mío, es que el año pasado murieron personas por frío en la calle. Estamos esperando que muera alguien, ya ha fallecido alguna persona. O estamos esperando que falle. ¿Por qué tenemos que esperar que fallezca y no ponemos la solución antes, ¿no? Cuando es posible. Y en Granada estamos con la capitalidad cultural. Nosotros en la calle Mata y en otras organizaciones. ¿Cómo va a ser Granada la ciudad europea, ¿no? De la cultura? ¿No? Si la base de la cultura es las personas, le estamos cuidando a las personas, ¿no? Estas personas que son de las más necesitadas, ¿no? Pues, si queremos ser la capital de la cultura de Europa, demos ejemplo de que la mejor cultura es la que cuida, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Y eso no está ocurriendo, ese es triste, ¿no? Esta ola de frío, ¿no? Ahí estamos, hay una entidad que está a punto de abrir otro recurso para ola de frío y por eso vuelvo mientras el Estado no provee, pues menos mal que hay entidades del tercer sector, ¿no? Entonces estamos viendo si se aceleran los pasos para que una entidad, como en este caso, pueda abrir un refugio climático, ¿no? Y están siendo muy valientes porque todo esto es dinero y es movilizar fuerza y energía. Bueno, la ciudadanía ahí también queremos echar una mano y tal, ¿no? Porque, bueno, si no, se pasarán 2 meses de frío y por el camino después miraremos para atrás y habremos perdido gente, ¿no? Y si no lo hemos perdido, habrán empeorado, porque el frío también saca de quicio a mucha gente.
¿Podría darnos algún tipo de sugerencias o estrategias para lograr que estos trabajos en red sean sostenibles en el tiempo? Tenemos que a veces el trabajo es precario, las exigencias son muchas, el dinero cada vez menos. ¿Cómo sostener ese trabajo en red y que no quede en el impulso del inicio? Bueno, voy mucho más allá del sinhogarismo, de la experiencia vital y todo, ¿no? No sé vosotras que me estáis escuchando o quien nos oiga y vea, ¿no? Pero yo creo que en la vida lo que permanece frente a viento y marea, porque lo fácil permanece, ¿no? Frente a viento y marea es lo que se hace por vocación. Tiene que haber vocación, ¿no? Si no hay vocación, y ojo que es legítimo trabajar para ganarse un dinero en cualquier ámbito de la vida, siempre y cuando sea moralmente o éticamente aceptable, ¿no? Y hay gente que trabaja en temas sin hogarismo porque es un recurso para vivir, ¿no? Pero gracias a Dios, no son la mayoría, ¿no? Hay la mayoría de las personas que yo conozco por lo menos trabajan de digno y prudente, que luego tenemos estoy vocacionada. Entonces, cuando hay vocación, los recursos económicos no son los más importantes. Son necesarios, ayudan muchísimo, pero no son los más importantes. Sino que se construyen cosas incluso con más solidez, con más calidad, cuando no estamos a la rebur de lo económico. Lo económico es una trampa, porque lo económico te da un sustento, pero tarde o temprano desaparece o empiezan otro tipo de dinámicas de poder, ¿no? Y demás. Entonces, hace falta el dinero, obviamente no somos ingenuos, para todo hace falta dinero, ¿no? Para cualquier cosa. Pero por encima de eso hay otra cosa que es el recurso humano. Y el recurso humano de calidad es aquel que hace las cosas con vocación. Entonces, en una red humana cualquiera se sostiene, en mi forma de entenderlo, que es muy cuestionable y no tiene por qué ser ni mucho menos la auténtica o la verdadera, pero la que yo vivo, donde yo he movido y donde yo veo que hay diferencia, ¿no? Cuando una red humana está hecha con personas vocacionadas e enfocadas en un foco, ¿no? Y lo viven con pasión, eso es muy complicado que se caiga. Puede haber tiempo de vaca gorda o vaca flaca, pero si sale descubierto que es una llamada, ¿no? De la vida, de uno, quien sea creyente, ¿no? De la divinidad, pero si se hace por vocación, por llamada, y tú ya te reconoces ahí como que esto es lo que da sentido a tu vida, y eso permanece en el tiempo. Entonces, bueno, la sostenibilidad de los proyectos, en parte de buenos técnicos, de buena búsqueda de recursos, como no y demás, pero yo primaría siempre el recurso humano y la calidad de las personas, ¿no? Y además se ve primero enseguida, las personas en un hogar lo ven enseguida. Oye, yo estoy participando, ahora voy a prisión, ¿no? A acompañar a personas en prisión, algunas que han estado en calle también, y enseguida ven los internos, pues los funcionarios que lo viven con vocación y los que están allí, que es otro tema, ¿no? Son razones ahora y demás, ¿no? Pero que en la calle también tú ves las personas, si los vas se dan cuenta de quién te atiende con calidez, con calidad, con cariño y ese plus, ¿no? De confianza y transmitir esperanza del que va allí, es una ventanilla y el siguiente, ¿no? Eso se nota enseguida, ¿no? Lo primero genera procesos de optimismo y lo segundo son parches que tarde o temprano se caen, ¿no? Pensaba en, bueno, si alguien en otro momento o en otro lugar quiere armar una red, ¿no? Consejos o buenas prácticas o dinámicas que siempre son la exploración, ¿no? Pero Genial. Bueno, primero convencimiento, lo comunitario salva la vida, lo comunitario, ¿eh? Yo creo que eso es que no es fácil, ¿eh? Y vosotros sabéis de eso, la comunidad es muy complicada, y más cuando cada uno es hijo de su padre y de su madre, distintas realidades, procedencias, experiencias vitales, eso es. Pero lo comunitario salva la vida, ¿no? Ahora estamos en la época de individualismo y así nos va. Muchas de las cosas que estamos viviendo a nivel mundial posiblemente tenga en una de las raíces, quizás de las más grandes, el individualismo, de cada uno va a lo suyo. Vale, entonces, lo comunitario salva, ¿vale? Después, frente a lo comunitario, ¿qué se carga, ¿no? Por lo tanto, la red? Porque la red es que en el cabo está de comunidad, ¿no? Es una red entendida como una conexión entre personas que vibran, ¿no? Y no solo un agregado de personas que se juntan en un sitio para hacer algo, sino que hay conexiones más profundas, ¿no? Lo que se carga la red son los egos mal vividos, ¿no? Y eso, pues yo también soy testigo de ello y yo también quiero trabajármelo para mí mismo, ¿no? Como en una mesa para trabajar se meta un ego muy duro, o sea, un ego grande, donde uno quiere, al fin y al cabo, vender su libro y llevarse el gato al agua, pues eso genera, empobrece la dinámica, ruptura y gasta de energía que acaba, que más de uno tira la toalla, ¿no? Entonces, una vez que se pone en marcha una red, hay que educar mucho en lo comunitario, en la forma de compartir procesos y evitar que se la carcoma de esto de, ¿no? de los egos, ¿no? Las personalidades se lo coman, ¿no? En política, nosotros somos un partido por que apostamos mucho por no tener grandes personalismos. Quiero que sea en la política, ¿no? Grandes líderes o lideresas que
que son líderes para uno, son el demonio para los otros, ¿no? Pero de ahí me queréis, cuando uno se va, viene otro que se convierte en líder, pero es muy pobre, ¿no? Cuando la fuerza lo da los comunitarios, pero hay que hacer proceso de sanación personal. Si nadie da lo que no tiene. Entonces, si se va a crear una red para acompañar a personas que están heridas por el camino, las personas que acompañen tienen que estar medianamente sanas. Y eso hay que hacer proceso, porque yo soy primero que no estoy sano, tengo que hacer el proceso. Pero si yo voy a acompañar a personas que están mal, de yo mi dolencia y no sé filtrarla, pues lo que hago es generar problemas mayores, ¿no? Si no sé aceptar con paciencia que hay personas que me pueden dar una voz, porque en medio de su precariedad están hasta las narices de lo que están viviendo y su forma normalizada de responder con la violencia, que es la que los mantiene vivos además. Si no sé estar ahí y no, o si lo que hago es responderle con otra voz o un insulto, pues estoy generando un problema mayor, ¿no? Tiene que haber personas sanas, con sujeto personal, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Eso es donde los egos se dejen al margen, ¿no? Y después yo creo también que para una red buena, aparte de la inconsistencia de la red, es decir, que sea algo, no sea una vez al año, ¿no? Sino que haya... este proceso pasa por hacer procesos de cualificación continua, porque hay nuevos desafíos y a lo mejor de pronto llega un problema que no habíamos previsto, no una circunstancia. Pues hay que someterla a la red y hay que entre todos pensarlo, ¿no? Y discernirlo, reflexionarlo y buscar la solución más adecuada. Esa búsqueda común fortalece la red. Cuando viene uno y dice, no, yo tengo la varita mágica de la solución y lo vamos a hacer lo que yo diga, que es otra forma de ego también, puede tener éxito, pero no sale con más fuerte que cuando la búsqueda ha sido comunitaria, ¿no? Entonces, yo creo que las redes que se mantienen en el tiempo son redes hechas de personas con sujeto personal, ocasionadas, con una acción importante, donde se aplacan los egos y donde hay procesos de búsqueda colectiva, ¿no? Muy bien. Que la búsqueda colectiva implica incluso a veces pedir perdón, ¿no? O reconciliarse con el que te siente lejano, que dinámica necesaria, ¿no? Para la construcción de lo comunitario. Vale. Y para ir cerrando, nada, sí. Tuvieses que dejar una idea clave, ¿no? Alguien que está aprendiendo sobre el tema o quiere empezar a ser voluntaria o intervenir. eh, Pues primero, que se acerque a gente que sabe hacer las cosas, ¿no? Y hay mucha gente que de pronto descubre su vida o una llamada o hacer cosas por los demás, pero si no estás preparado puede hacer daño. Haciendo un bien puede hacer un mal, queriendo hacer un bien, ¿no? Entonces hay que saber. Entonces, lo primero es acercarte a redes, que sé mucho, está hablando del simogarismo, pero valdría cualquier otro ámbito de actuación. Acércate, pregunta, instrúyete, fórmate, ¿no? Antes de tomar decisiones sola o solo, ¿no? Si eso ya se da, si se hace en grupo y demás, quizá no sé, a mí me sale que lo más importante en este ámbito del algoritmo es no olvidar que son personas, ¿no? Son personas. No son ni un objeto de experiencia de voluntariado. Es una experiencia, ¿no? Consumimos, que también se hace el voluntariado. Vamos a consumir voluntariado. Y ahora vamos a... voy a un país del sur, allí, a ver cómo aquella red. Y ahora voy a trabajar en la cárcel, que decía yo antes, o con personas. Son personas. Entonces, como personas que son como tú y yo, pues también tienen sus necesidades, su corazón, y bueno, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? O sea, la regla de oro, ¿no? Y tratar a una persona así como te gustaría a ti que te trataran es que no te use. O sea, un uso para tu, para colgar de medallas, ¿no? Es como tratarlo como persona, es escucharlo, sentarte con ella, hacer el proceso, ¿no? Hacerte cargo también de sus fragilidades, compartir las tuyas y no ir como salvadores que son doñas perfectas o don perfecto, ¿no? Compartir de corazón a corazón, pero eso las personas lo agradecen en general, pero sin hogar, ¿no? Cuando viene alguien y dice, oye, está aquí otro que me va a salvar, ¿no? No. Que vengo aquí con miseria y te conozco desde dentro y tú me conoces a mí desde dentro y entonces esos vínculos generan muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, no olvidemos que son personas, ¿no? Es quizá lo que piden ellos, ¿no? Que se traten como personas, no como objeto, como desecho, como... Pensaba qué preguntas son importantes que nos hagamos las asociaciones, ¿no? Que trabajamos en esta temática. Mm. Una pregunta muy importante para todos es ¿por qué hago las cosas? ¿No? ¿Por qué lo hago? ¿Eh? Lo hago, fijaros, en un caso extremo, ¿no? Pero hay gente o hay ámbitos donde se inician proyectos solo por el factor económico. Porque si hago esto me va a venir un empuje económico grande que me se va a convertir en estructura, en un gasto, en pagar sueldo y demás, que es legítimo, ¿no?
Pero si esa es la motivación última, tarde o temprano se verá el plumero también. ¿Por qué hacemos esto? Hay una llamada aquí a atender este, porque descubrimos que la realidad del persona sin hogar nos llama, hay que dar respuesta por humanidad, por derecho y demás. Genial, ¿no? Pero si hay dudas, hay que trabajar nomás, hay que sentarse y ver si nos están pudiendo otras cosas, que es normal y que se pueden purificar. Y todos tenemos nuestras falsas motivaciones, ¿no? Y no como Orobego, pues todos queremos tener un éxito en la vida, pero hay que purificarlo, se puede darle la vuelta, se puede trabajar, ¿no? Esa es una pregunta grande. Otra pregunta importante es, no solo por qué hago, sino ¿estoy preparado para hacerlo? Y eso es implicar procesos de formación, de conocimiento y demás. Otra pregunta importante, ¿cuáles van a ser los compañeros de camino? ¿No? Y esto que estamos hablando de las redes, ¿no? Que siempre más rico y demás, ¿no? Porque, bueno, hay gente con mucha valía que es capaz de solucionar un problema, pero es un problema. Para solucionar problemas sociales, que los que estamos hablando son problemas sociales, así empezaba yo, no problemas personales, sino problemas sociales, hace falta una red de mucha gente, ¿no? En cuanto más mejor, ¿no? Entonces, esa otra pregunta, ¿quiénes van a ser los compañeros de camino, ¿no? Y después una pregunta también, a lo mejor no sé si es ingenuo, ¿no? Pero, ¿esto está mereciendo la pena? ¿Está sirviendo de algo? ¿O no? ¿O estamos llenando un espacio en la agenda de la semana sin que sirva para nada? Hay que poner criterios, ¿no? Elementos, ¿no? Cuantificadores de los proyectos, ¿no? A cuántas personas estamos viendo, pero hay después otra evaluación más profunda, ¿no? Estamos consiguiendo un cambio en la sociedad, en nosotros. Estamos siendo más sensibles, estamos más capacitados para hacer denuncias ante lo público de lo que se está haciendo mal. Las personas que acompañamos vemos que brillan más los ojos. Cuando nos vemos, conforme pasa el tiempo, hay un vínculo mayor y entonces se sienten más fuertes. Estamos consiguiendo que alguna entre en un proceso de... ¿vale? Porque hacer cosas por hacer cosas también se cae tarde de carne, ¿no? Entonces, el por qué se hace las cosas, estamos preparados, con quién lo hacemos, bien, está mereciendo la pena, está dando resultados, ¿no? ¿Hay algo más que te gustaría agregar? ¿Te crees que no haya quedado fuera? Bueno, porque gracias por esta oportunidad y adelante, merece la pena, ¿eh? O sea, trabajar con estos colectivos, no digo que sea gratificante, que es una trampa, también es que es muy gratificante, esta vez que no es gratificante, ¿eh? Pero uno sale ganando porque gana, no sé, ganamos cuando nos encontramos con personas, lo mejor de la vida son las personas, ¿no? Pero cuando encuentras personas que tienen tanta historia de dureza, ¿no? Y de supervivencia y demás, es increíble lo que te enseñan estas personas, ¿no? Y entonces uno sale como más crecido, ¿no? Yo siento cada vez que ahora decir que voy a la cárcel, ¿no? O cuando estoy con personas sin hogar y la escucho y, no sé, y me escucha, salgo crecido en humanidad. Siento yo voy a casa con mi hijo y mi mujer, digo, no, hoy he crecido, ¿no? No he hecho nada, a lo mejor solo he estado escuchando, ¿no? No sé, o comiendo juntos, ¿no? Pero hay cine, ¿no? Te merece la pena. Meterse en estos rollos, son los rollos al final, porque te traen muchos problemas. Todos son problemas, la vida son problemas. Yo me repito mucho últimamente para concienciarme de ello. Somos imperfectos, porque así estás más preparados para las traiciones, los fracasos, pues que hay, ¿no? De la vida, ¿no? La gente cercana o lejana, ¿no? Vale. Pero por encima de esa conciencia de que somos problemáticos e imperfectos, yo lo veo, no sé, soy una persona optimista y de esperanza, ¿no? Y digo, a pesar de los problemas, de las dificultades, qué bien, ¿no? Que yo tenga esta oportunidad, ¿no? De encontrarme con esto que a veces es miseria, pero que a mí me ayuda a engrandecerme, a crecer por dentro. ¿No? Qué bien, ¿no? Entonces, muchos problemas, sí, muchos. Bueno, si te metes en esto, vas a tener muchos problemas. Cada persona va a ser una historia de problemas, una cruz enorme. Pero salimos ganando.